en el libro de Hebreos, el capítulo de número 4 y el versículo 12 de la palabra del Señor. Si encontraron, amada iglesia, dicen amén. Damos lectura a la poderosa palabra del Señor que nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Tome su asiento, alabando al nombre del Señor. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Hermanos, a través de los tiempos el enemigo ha intentado por todos los medios exterminar la Biblia, exterminar los ejemplares que hayan habido de la palabra de Dios a medida que se iban traduciendo a los diferentes idiomas y se iban reproduciendo. El enemigo ha usado a hombres del poder para querer exterminar los ejemplares de la palabra del Señor, y que la palabra en algún momento de la historia se quede olvidada. Hermanos, tenemos varias ocasiones a donde han mandado quemar cuantos ejemplares hubieran de la Biblia. Pero cada vez que se levantaba alguien para quemar los ejemplares, Dios levantaba hombres dispuestos a pagar el precio para volver a escribirla, para volver a reproducirla, para volver a imprimirla. Y por cada Biblia que era quemada, hermanos, se multiplicaba, y Dios levantaba 10 Biblias más y 10 ejemplares más. A su nombre sea la gloria. Y esto no es desde ahora, ya viene de los tiempos antiguos, hermano, y del tiempo de Jeremías. Satanás siempre ha querido quemar cuantos ejemplares hubieran para que la Biblia y la palabra de Dios nos llegue a nuestros días, a nuestros hogares y en nuestras casas. Pero sus propósitos han sido frustrados y la palabra de Dios ha prevalecido en todos los tiempos. Y hoy, hermanos, nosotros tenemos la posibilidad, más que nada en nuestros países, que cada hogar puede tener la posibilidad de tener una Biblia. Hay una facilidad de conseguirla, hermanos, y el enemigo ahora ya no le importa de que cada hogar tenga una Biblia, pero está empeñado y está usando una estrategia que no es nueva, sino que una estrategia que vamos a verla ahora, que ya la había usado al principio en el huerto del Edén. ¿Y sabe cuál es la estrategia? Es que todos tengamos una Biblia, que en casa pueda haber Biblia, pero que sea mal interpretada la palabra, que sea tergiversada la palabra y que se tuerza la palabra. Hermanos, que pudiendo nosotros tenerlas en casa, pero la malinterpretamos y la usamos para nuestra conveniencia. Alabado sea el Señor. Y usted va a ver allá en el huerto, si vamos al libro de Génesis, en el capítulo de número 3,
Amados hermanos, en el huerto Dios ya se comunicó con sus criaturas, con el hombre y la mujer. Sus palabras, mire, fueron precisas, claras y fáciles de interpretar. Toque a su hermano que está al lado, si se anima, y dígale: la palabra de Dios es fácil de interpretarla. La palabra de Dios no tiene complicaciones. Hermanos, la palabra de Dios la puede entender un profesional, un científico, un letrado y un niño que está aprendiendo a leer, porque el mensaje es claro, el mensaje es simple, aleluya, y el mensaje es fácil de poder entenderla. Pero el hombre, queriendo, hermanos, satisfacer sus propios deseos carnales, ha buscado la vuelta, hermanos, gloria al Señor, para tergiversar la palabra para su provecho, para deleitarse, hermanos, en sus placeres pecaminosos, y para hacer lo que Dios dice que no lo haga. Aleluya. Para alivianar lo que Dios dice que es pecado, para poner paño, hermano, lo que Dios dice que es pecado. Alabado sea Dios. Pero la Biblia ha sido clara desde el principio. Y usted va a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dígame si no es un mensaje claro. No hay vuelta que buscarle. Es: no coma de este árbol porque vas a morir. No hay un secreto oculto por el cual descifrar. No hay un secreto por el cual descubrir. El problema de mucha gente, hermano, es que quiere descubrir lo que nadie ha descubierto. Alabado sea el Dios de la gloria. La palabra de Dios es clara. Pero el diablo se empeñó en que se malinterprete la palabra. ¿Sabe por qué hay tantas religiones y hay tantas divisiones en las iglesias y hay tanta gente dejando de obedecer la palabra, hermano, y haciendo todo lo contrario, haciendo justamente lo que la palabra de Dios dice que no lo haga? Eso lo hacen. Y no estoy hablando de personas que no han sido cristianas o de personas que no han tenido la posibilidad de tener una Biblia en sus manos. Estoy hablando de gente conocedora, que han conocido y que han aprendido y que han crecido, pero de repente, hermanos, como cayeron en pecado, como el diablo le tentó y se dieron, en vez de hacerse un paso al costado, de reconocerse, de humillarse, de confesar y apartarse, no, comenzaron a buscar la manera de justificar sus hechos a través de la palabra. Esto es lo que hace el diablo. El Señor dijo: del árbol, aleluya, de la ciencia del bien y del mal no comerás. Punto. Facilito de entender. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahora el diablo va a tentar a la mujer y al hombre para que desobedezcan la palabra de Dios. Hermanos, pero él sabía de lo que Dios había dicho. Entonces él va a hacer con que la mujer coma
del árbol que Dios le ordenó que no comiere, pero tenía que dar una salida. Cuando la Biblia dice, hermanos, no adulterarás. Cuando la Biblia dice, no codiciarás. Aleluya, no dirás fatuo a tu hermano. Hermanos, cuando la Biblia dice algo y nosotros queremos hacerlo, no queremos reconocer que estamos siendo tentados a pecar y vamos a pecar. No, queremos buscar una justificativa a través de la palabra torcida y tergiversada, mal interpretada. Entonces Satanás le va a decir, aleluya. La serpiente, capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios le dijo que no coman, que no comáis de todo árbol del huerto. En primer lugar, hermanos, el diablo quiere poner en duda lo que Dios ha dicho. Quiere traer incredulidad. Y estamos en un tiempo, hermano, donde la iglesia en gran parte ya no obedece a la palabra, sino que comienza a cuestionar. Hermanos, si hay una preocupación en nuestros corazones por esta generación que está creciendo, que no sea una generación de Evas, que se dejen manipular por la voz de la serpiente, y cuando Dios dice esto no se puede, ellos quieren cuestionar a Dios y decir, con que Dios dijo que no, con que por qué, que esto, que aquello, alabado sea Dios. Y cuando se cuestiona, cuando se abre puerta para cuestionar la palabra que Dios ya ha dado, estamos corriendo un grave peligro de torcer, de tergiversar la palabra de Dios. Aleluya. Y ahí viene el peligro de poner en boca de Dios lo que Él no ha dicho. Cuando hay una mala interpretación, nosotros vamos a decir que Dios dijo algo que Él no dijo. Y la mujer se dejó llevar por la serpiente. Uno de los problemas de la mujer fue entablar una conversación con su enemigo. Y la serpiente fue llevando. La mujer le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Usted puede decir al que está a su lado, la mujer tenía bien claro lo que Dios había dicho. Aleluya. Había sido, amados consiervos, iglesia del Señor, que la mujer había entendido perfectamente lo que Dios dijo. Si usted está aquí en esta noche y si usted está viviendo en obediencia, usted ya entendió la palabra. No empiece a buscar, hermanos, aleluya, gloria a Dios, lo indescubierto. No empiece a buscar los secretos. No, amados hermanos, usted ya entendió la palabra. Usted está en obediencia a la palabra. Ahora el diablo te va a querer hacer dudar de lo que ya has creído. A su nombre sea la gloria. La conversación, que en realidad nunca tenía que entablarse, se podía terminar aquí y punto. Me quedó bien claro, serpiente, diablo y Satanás, lo que Dios lo dijo y lo tengo claro. Aleluya. Pero la serpiente ahora va a torcer la palabra de Dios, va a tergiversar la palabra de Dios y va a decir, no, eso no quiere decir vamos a hacer otra interpretación de la palabra muerte. No es que van a morir, sino que quiere decir que ustedes van a ser como Dios.
Tenga cuidado cuando alguien quiere sacarle de lo que usted ha aprendido. Nebri kamashon dalai. Sole banda la bajai. Cuando alguien quiera moverle de la palabra que usted ha aprendido y quiere decir, no, venga, vamos a meditar un poquito aquí. Es que no es tan así. Es que esto quiere decir lo otro. No, señores. Esto no quiere decir lo otro. Esto quiere decir esto. Y hemos aprendido y nos ha quedado grabado en nuestros corazones. Y no hay serpiente antigua, no hay diablo que nos mueva de la palabra. Aleluya. Aquí acontece, hermanos, la primera malinterpretación de la palabra. Y aquí la serpiente torció la palabra. Y ahora la mujer va a desobedecer a Dios. Va a comer de lo que Dios le dijo que no coma, pero con una palabra que no era la palabra de Dios, sino la del diablo. Aleluya. Si usted se pone a hablar con toda esta gente mundana y liberal, si usted se pone a hablar con todos los que se han apostatado y se han torcido, cada uno tiene una palabra para justificar sus hechos. Pero no es la palabra original de Dios, es la palabra tergiversada de la serpiente. No es la palabra genuina de Dios, es la palabra torcida del diablo. El Señor lo reprenda en esta noche. Por eso, hermanos, la iglesia tiene que escudriñar la palabra. Porque el diablo en esa ocasión usó a la serpiente. No sé si usted se anima a decir al que está a su lado, dígale, hoy le va a usar a los testigos de Jehová, a los mormones. No, usted que se va a animar, le da miedo. Aleluya. Oh no, aleluya. Hoy, hermanos, va a usar a cualquier otro torcido que viene con una nueva enseñanza, que viene con una nueva revelación. Alabado sea Dios. Y si la iglesia no está enraigada en la palabra, sino mire que a Eva se le quedó claro, y así mismo el diablo la hizo dudar, titubear y caer. Alabado sea Dios de la gloria. Que nada te mueva de la palabra que has aprendido. Dijo Pablo a la iglesia de Gálatas: si uno de nosotros, o aún un ángel del cielo, viene con un evangelio diferente al que hemos aprendido, sea anatema, maldito. Por eso la iglesia tiene que escudriñar la palabra. Hermanos, si la palabra de Dios no es solo para leerla, sino para escudriñarla. Pero ¿sabe cómo se escudriña la palabra? La palabra no se lee como un libro cualquiera, como una historia, a pesar que la palabra también tiene ciencia. Hermanos, pero la palabra es más neumática que científica. ¿Qué es neumática? Hermanos, es espiritual. De neuma, que es espíritu, aire, soplo. La palabra es espíritu y la palabra se tiene que interpretar en el espíritu. Usted no puede leer la palabra, hermano, distraído, hermano, chusmeando un poco la Biblia, otro poco el teléfono, que a cada rato suena y usted se distrae. No, señores, la palabra se escudriña en el espíritu y se ha de discernir en el espíritu. Aleluya. Vamos a ver lo que dice, hermanos, en 1 Corintios. Poderoso Dios. Aleluya. Capítulo 2. Y amado Dios. Y versículo
14. Primera Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Entiende, hermano? Es que yo leo y no entiendo, pero usted no lee en el Espíritu. Hoy después que hablamos con el pastor, hermanos, que yo iba a predicar, yo me puse a meditar allí la palabra en mi pequeña oficina allí, y empecé a meditar un mensaje. No tenía este mensaje, que yo no iba a predicar hoy, y empecé a meditar y a escudriñar, hermanos, y cuando empecé a entrar en el Espíritu, mi teléfono aquí, suene que suene, y mi esposa, gloria a Dios por mi esposa y mi compañera, me dijo: apaga tu teléfono, amor, porque no te vas a concentrar en la meditación. Gloria a Dios por las esposas. Aleluya. Y es verdad, hermanos, tenemos que estar en el Espíritu, porque si no nos concentramos, vamos a leer y no va a fluir el mensaje, no va a venir el mensaje, no va a venir la inspiración, no va a venir la interpretación correcta. Hay que meterse en el Espíritu. Alabado sea el Dios de la gloria, para poder entender. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y para él son locura toda la palabra de Dios. Para el hombre natural es locura. Hasta la palabra de la cruz. Dijo Pablo, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y si usted sale del Espíritu, usted va a pensar que es locura el mover del Espíritu Santo, la adoración de los ministros, la adoración de las hermanas, la adoración de los hermanos. Hermanos, aleluya, si usted, aleluya, sale del Espíritu y entra en la carne, usted va a decir: qué locura correr como predicaba el pastor, qué locura levantar las manos, qué locura aplaudir, qué locura saltar en el Espíritu, qué locura dar libertad. Para el que está en la carne, todo lo de Dios es locura, no puede comprender y entender, pero el que está en el Espíritu la discierne en el Espíritu. Aleluya. No siempre todos estamos en el Espíritu, hermanos. A veces algunos están en la cena que tienen que cocinar después del culto. Algunos están en las cuentas que tienen que pagar el lunes. Algunos están en mañana que tienen que ir de comilona con algún familiar. Y esto trae peso y batalla, porque no están entendiendo lo que Dios quiere hacer. Pero basta con 2 o 3 en el Espíritu para que Dios haga lo que quiere hacer. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy. Aleluya. Cuando estamos en el Espíritu, discernimos hasta los más mínimos movimientos que hay durante el culto. Shakalamanaya. Conocemos, hermanos, los movimientos y sabemos cuando el diablo se quiere infiltrar. Y estamos orando, y estamos intercediendo, y estamos reprendiendo. Cuando estamos en el Espíritu y alguien está predicando, hermano, y a lo mejor no está para tanta gloria, porque no todos los mensajes están para tanta gloria, hermano. Y yo no me preocupo, porque hay mensajes que a mí me gusta hablar tranquilo. Hoy le dije a los músicos: no me hagan fondo, voy a ir tranquilo entregando lo que Dios me dio. Y usted
a lo mejor no va a glorificar tanto porque va a comer. Pero hermano, sí va a estar en el Espíritu orando por quien está aquí. Sí va a estar batallando en el Espíritu, no siempre va a estar saltando, aleluya. Hay mensajes que vamos a saltar y vamos a correr, hay otros que no, alabado sea el Dios de la gloria, pero siempre vamos a estar en el Espíritu, aleluya. ¿Sabe por qué a veces usted no entiende lo que Dios está hablando? Por sus consiervos, porque usted no está en el Espíritu. Pero al hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Por eso usted no tiene que discutir con el hombre natural. No le quiere explicar nada porque no va a entender. Al hombre natural usted le tiene que predicar el mensaje de salvación. Le tiene que presentar el plan de salvación. Le tiene que hablar del amor de Dios que dio a su Hijo unigénito. No le hable de doctrina. No le hable, hermano, del bautismo del Espíritu Santo. Háblele del plan de salvación, porque él todavía no entiende lo espiritual. Ahora, cuando él se convierta, aleluya, las vendas le serán quitadas y va a comprender y entender las cosas del Espíritu. Pero hay creyentes, hermanos, más naturales que el mundo, que se ponen a pelear, hermanos, con un carnal. Que se ponen a pelear con un mundano y a discutir. Amados hermanos, usted está más mundano que el mundano. Aleluya. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia se entiende, la Biblia se escudriña y la Biblia se interpreta en el Espíritu. Hay mucha gente que se acercan a la Biblia para estudiarla como un libro más. Podrán enriquecer su mente, gozarse en su riqueza literaria, en su perfección histórica, podrán apreciar códigos y reglas morales, pero el espíritu del hombre quedará sin fruto, porque la Biblia se interpreta en el Espíritu. El texto que hemos leído, hermanos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje viene hablando acerca del reposo. El pueblo de Israel, que por la desobediencia y por la dureza de su corazón no entró en el reposo. Y dice el verso 11: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada. La palabra de Dios, hermano, es una espada aguda que penetra hasta lo íntimo del ser, para discernir si los pensamientos y motivos del creyente son espirituales o no. Recuerde que está hablando del reposo, está hablando de la salvación, del reposo de Israel, que era la tierra prometida. Pero nosotros también estamos caminando hacia un reposo, hacia un descanso eterno. ¿Y sabe qué es lo que va a determinar si nosotros vamos a entrar o no en el reposo? La palabra. Este texto no está aquí, hermanos, por coincidencia. No, esto está hablando de que la palabra de Dios va a determinar. Pero ¿y cómo sabrá la palabra
si yo estoy en condiciones de entrar al reposo o no. Porque ella va a entrar en lo más íntimo, donde el pastor no puede saber y discernir lo que la esposa no puede saber, los pensamientos que nadie puede conocer. La palabra entra a lo más profundo y conoce. Por eso la palabra es la que va a decidir si entramos o no en el reposo. Aleluya o no aleluya. No se equivoque. No se equivoque. La que va a decidir es la palabra. Porque la palabra conoce. Mire lo que dice, volvamos al texto. Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada. No hay ninguna espada que llegue a donde llega la palabra. Aleluya. Aleluya. Dígale al que está a su lado, si la palabra está cortando, no te preocupes. Esta espada no mata, esta espada es viva, trae vida y edifica. Oh, mi alma alaba a Dios, no te va a matar la palabra. Nadie va a morir por la palabra. Esta espada es viva, es viva, es viva, es viva, es viva, trae vida. Así que usted no se preocupe cuando la espada le entra sin anestesia y le va a doler. Le va a doler porque la espada va a entrar adentro a descubrir lo que hay para limpiarle. Y para que usted no pierda ese reposo, para que usted no pierda esa salvación tan gloriosa. Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y conoce las intenciones del corazón. Aleluya. Por eso la Biblia habla que muchos hermanos pecan en su corazón y en su mente, porque aún de que no concibieron el hecho, pero si está allí, la palabra ya lo descubrió. A purificar las mentes y los corazones, a limpiar las mentes, no lo digo yo, dice la palabra, a santificar la mente y las intenciones. Aleluya. Yo no lo haría, pero estoy bien intencionado en hacerlo. Quita esa mala intención de su corazón, porque la palabra está entrando para descubrirlo. Ya estoy casi encerrando. Si usted quiere empezar a saltar, ya puede empezar a saltar, pero en el espíritu, no en la carne. Alabamos a Dios, hermanos. Y esta espada, que es aguda, que penetra, es de dos filos. ¿Sabe por qué es de doble filo? Porque corta para salvar y corta para condenar. Aleluya. Aleluya. Corta para salvar y corta para condenar. Mire lo que dice en Juan capítulo 12 versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará. Ella la juzgará en el día postrero. Esta espada corta para salvar, pero corta para condenar. Hoy esta espada está cortando para salvar.
Hoy si esta espada de dos filos entró en lo más profundo de su corazón y comenzó a dejar en descubierto lo que estaba escondido, si la palabra comenzó a revelar los pensamientos y las intenciones, no temas, porque hoy esta espada está revelando para salvar. Aleluya. Aleluya. Hoy esta espada está dando oportunidad. Hoy esta espada quiere limpiar. Hoy esta espada quiere santificar. Hoy esta espada quiere purificar. Hoy esta espada quiere salvar. Hoy esta espada quiere redimir. Aleluya. Esa espada que es la palabra, ese verbo. Ese verbo que estuvo desde el principio, esa palabra que dijo Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El verbo, la palabra encarnada, Jesucristo, que estuvo desde el principio. Hay religiones que quieren negar la divinidad de Cristo, que quieren negar la existencia y la eternidad de Cristo desde el principio. Pero dijo Juan, este verbo estaba en el principio. El verbo estaba desde Génesis. Y en toda la Biblia está este verbo. En Génesis, él era la simiente de la mujer. En Éxodo, el cordero pascual. En Levítico, nuestro sumo sacerdote. En Número, nube de día, columna de fuego de noche. En Deuteronomio, profeta mayor que Moisés. En Josué, el capitán de nuestra salvación. En Jueces, juez y legislador. En Ruth, nuestro pariente cercano, redentor. En Samuel, primera y segunda, él es profeta fiel. En Reyes, primera y segunda, y en primera y segunda Crónicas, él es el rey que gobierna. En Esdras, él es escriba fiel. En Nehemías, el restaurador de las murallas. En Esther, él es nuestro Mardoqueo. En Job, él es el redentor que vive. En Salmos, él es nuestro pastor. En Proverbio, él es la sabiduría. En Eclesiastés, él es el predicador. En Isaías, él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Jeremías, él es renuevo justo. En Lamentaciones, es el profeta que gime y que llora por su pueblo. En Ezequiel, es el maravilloso hombre de cuatro caras. En Daniel, es el cuarto hombre que estaba allí en el horno. En Oseas, él es esposo eterno. En Joel, él es el bautizador con el Espíritu Santo. En Amós, él es el que lleva nuestras cargas. En Abdías, es nuestro Salvador. En Jonás, él es el gran misionero. En Miqueas, es el Señor que será rey sobre Israel. En Nahum, es nuestro vengador. En Habacuc, es el evangelista que clama por arrepentimiento. En Sofodía, es el Señor para salvar. En Ageo, es la gloria de la segunda
casa en Zacarías, el manantial de agua viva de la casa de David, en Malaquías, el sol de justicia, en Mateo, Él es el Mesías, en Marcos, el siervo, en Lucas, el Hijo del Hombre, en Juan, el Hijo de Dios, en Romanos, Él es, aleluya, justificador, Corintios, primera y segunda, santificador, en Gálatas, Él es libertador, en Efesios, es el esposo de la iglesia, en Filipenses 4:13, Cristo, todo lo puedo en Él que me fortalece, en Colosenses, en Él habita la plenitud de la deidad, en Tesalonicenses, pastor, Él es el que viene por su pueblo, en Timoteo, el único mediador entre Dios y el hombre, en Tito, Él es el pastor fiel, en Filemón, el amigo de los oprimidos, en Hebreos, es nuestro sumo sacerdote, en Santiago, Él es el sanador, en Pedro, primera y segunda, la piedra angular, en Juan, primera, segunda y tercera, Él es el amor de Dios derramado sobre los hombres. Aleluya. En Judas, Él es el Señor que nos advierte en Apocalipsis. Él es, dijo Juan, el alfa y la omega, primero y último. Vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Su cabeza y su cabello eran blancos. En Apocalipsis, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero inmolado, y en su muslo tiene escrito: Rey de reyes y Señor de señores. ¡Rey! Yo no voy a pedir que usted lo adore. Usted sabe si debe adorarlo. Rama, anda, rama, shanda, rama, calla. Pero el altar se abre en esta noche. El altar se abre, el altar se abre.